Buenas, 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 gente bonita. Bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Y adivinen qué, sí, ya lo adivinaron. Vamos a seguir con las preguntas. Porque hay unas que son muy interesantes y yo creo que muchas, más de una persona las ha tenido. Así que me parece una buena dinámica para cubrir temas que tal vez son a veces muy específicos y otras veces ya me lo han preguntado antes, pero es para recordar mis respuestas. Vamos a ver, voy a poner nuestro temporizador de 20 minutos como en las anteriores ocasiones y vamos a empezar con la pregunta de... y listo. De Carmen Valdés. Dice, solo quiero saber, después que termine la novela, ¿qué debo hacer para autopublicar? Sé que debo pasar por edición, revisión y más, pero no lo tengo tan claro ni el costo. Y luego me pide que si me puedo comunicar por correo electrónico con ella. Querida Carmen, puedes comunicarte a través de mi página web, que es www.lorenaamkie.com. Ahí está la sección de servicios y en la sección de servicios están las cotizaciones de los distintos servicios que ofrezco. Además, te recomiendo que busques la lista de reproducción que tengo por ahí, que se llama Escribir y publicar paso a paso, y bueno, pues justamente hablo de eso, ¿no? No es algo que voy a poder contestar en 2 minutos porque es todo un proceso, pero hay una serie de videos que detallan justamente ese proceso. Y bueno, si luego quieres comunicarte conmigo para alguna asesoría, pues ahí tienes mis datos, aunque hasta el 25 de febrero tengo saturada la agenda. Y dice José Espumoso, ¿escribes de corrido la novela o imprimes y guardas independientes cada capítulo? Lo pregunto porque mi planteamiento es tratar mi novela como una serie de TV, trabajar cada capítulo independiente. Bueno, no, yo no, ya casi no imprimo nada más que cuando está terminada la novela. No quiero desperdiciar papel y sé que va a haber muchos cambios mientras voy avanzando, así que tengo todo el documento ahí. Yo no puedo tener los capítulos por separado porque para entrar a un capítulo necesito leer el anterior y muchas veces necesito leer cosas previas a ese un capítulo, ¿no? Para mí la novela es una unidad, así que no las voy tratando como capítulos independientes y tampoco sé si me funcionaría a mí este método de verlo como una serie de televisión. Eso tal vez sería más un guión, pero yo no soy quien para juzgar los métodos que a cada quien le funcionan. Así que si a ti te funciona así, tengo un amigo que hace eso, que tiene un documento por capítulo para poder entrar muy rápido a la sección que está buscando y no tener que recorrer todo el documento, porque claro, él hace novelas de 1500 páginas. Entonces entiendo perfectamente que lo quiera tener así y no tener que cargar todo el documento cada vez, pero yo... no hago eso y no imprimo los capítulos porque sé que van a seguir cambiando. Y cuando ya terminé una novela, la imprimo toda, porque sí es verdad que se encuentran errores de una manera diferente cuando está impreso. Ahí sí que la imprimo toda, pero no considero terminar un trabajo hasta que está terminado. O sea, no considero una novela terminada o un capítulo, ni siquiera lo considero culminado hasta que termine la novela, porque puedo volver, cambiar de tono, cambiar de narrador o incluso que cambien cosas de la trama y yo tenga que volver atrás y corregirlo. Entonces, no. Dice Hyohyun. ¿Cómo podemos añadir mensajes de texto en medio de la narración sin romper el flujo, al igual que los pensamientos? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Yo ya lo había probado hace muchos años en el Club de los Perdedores y simplemente indico quién manda el mensaje y la hora y pongo el mensaje en cursiva, como si fuera un diálogo, ¿no? Yo cuando tengo conversaciones completas pongo una de las partes de la conversación alineada a la izquierda y la otra a la derecha para que se vea como en el teléfono. Esto no tiene necesariamente por qué romper el flujo de la narración. A veces este tipo de rupturas, de hecho, aligeran la lectura, así que no temas por eso, ¿no? Y además está bien darnos cuenta de que ya nos comunicamos mucho por medio de mensajes de texto. La gente sigue yéndose a épocas en donde esto no existía porque no les parecen románticos los mails y los mensajes de texto, pero es una realidad y hay que saber cómo hacerlo. Hay mucha gente que ya lo está haciendo, yo lo hago de esa manera, hay quien los pone en medio de recuadritos. A mí no me gusta eso porque eso sí que me rompe el flujo de la narrativa. Creo que no se necesita ningún efecto especial más que simplemente darles un formato específico, en mi caso la cursiva, y sí pongo la hora de envío del mensaje porque ya con eso el lector sabe que es un mensaje de texto. ¿Qué hace a un buen prólogo?, pregunta Mike Reddit. Un buen prólogo, vamos a ver, en primera hay 2 tipos de prólogo. El prólogo que escribe otra persona, que no es el autor y que es una especie de introducción a la novela, una especie de
presentación del propio autor y de su historia. Y esto, pues, ¿qué hace que sea bueno? Pues que la persona te conozca y que la persona haya leído el texto y que le haya gustado, ¿no? Así que pueda decir cosas buenas del texto y de ti. ¿Qué hace un buen prólogo de un autor? Pues depende. El prólogo, por eso, a veces puede ser una introducción al texto, pero ajena, y a veces puede ser una introducción a la historia de manera más relacionada con la propia historia. ¿Qué hace que sea un buen prólogo? Que el mundo que nos presenta sea interesante. Hay prólogos que son muy largos y además muy detallados y que tienen esta voz añeja del que está presentando este mundo, como en una galaxia muy lejana. Vale, eso es un recurso muy clásico, se puede utilizar, si ha funcionado tantas veces es porque sigue funcionando, y es como cuando en las películas hay narraciones que nos ponen con letra, ¿no? Mientras va la cámara viajando hacia el escenario, nos aparece en el año 1800 los escoceses estaban tal y tal y tal y tal, bla, 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 bla. Eso es un prólogo, ¿no? Que hace que sea bueno, que capte la atención del lector. Eso es lo más importante, que el lector diga, ah, vale, me interesa o este escenario o este personaje. O sea que no hay más, ¿no? Que sea un gancho interesante. Muchas veces el prólogo es algo que va a ocurrir mucho después en la historia o es algo que ocurre muchísimo antes, ¿no? Como en el inicio fue... en el inicio no había nada más que Dios, y Dios creó el cielo y la tierra, y después nos aterrizan en Pekín para mostrarnos a una chica de 16 años que está teniendo problemas en la escuela. Vamos de lo más universal a lo más particular, pero la regla sigue siendo la misma, simplemente que enganche al lector y que no le aburra con muchísimos detalles de un mundo que todavía no conoce. En mi caso, a mí siempre me va a enganchar la presentación de una persona, siempre me va a enganchar más un humano que un universo, ¿no? Y pregunta, chan chan, Andy 40.058. ¿Es conveniente ponerse un horario para la escritura? Y si es así, ¿cuánto tiempo sería lo más conveniente? Bueno, yo sí creo que es bueno ponerse un horario para la escritura, sobre todo cuando estamos empezando, si no tenemos la disciplina. ¿Y por qué? Porque si tú determinas que, por ejemplo, los martes y los jueves vas a escribir de 4 a 6, tu cerebro empieza a entrar en ese ánimo desde mucho antes. Voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero dicen que la relación sexual, por ejemplo, para una mujer puede que empiece muchas más horas antes de que se encuentre con su pareja, cuando empieza a arreglarse para ello, o incluso en la mañana cuando se pone una ropa interior especial. ¿Por qué? Porque su mente ya está ahí y entonces para ella la excitación ya comenzó. Así que de la misma manera, cuando tú sabes que te vas a dedicar a escribir en un momento, tu historia, al margen de tu cerebro, aunque estés haciendo otras cosas, empieza a viajar hacia ahí, empieza a prepararse para este momento de escritura. Además, que claro, si no eres disciplinado para respetar unos ciertos tiempos, sin un orden así, pues claro que es bueno tener un calendario muy claro, ¿no? Eso depende de las habilidades de organización de cada quien y también de tus recursos de tiempo, ¿no? Yo te diría, sí, maravilloso, ponte un horario de 8 horas al día, pero no todo el mundo tiene 8 horas al día. Muchos de nosotros escribimos en momentos robados, así que no podríamos respetar 2 horas puestas aquí y allá porque tenemos otras ocupaciones. ¿Cuánto tiempo sería el bueno? Eso tampoco te lo puedo decir porque para cada persona es diferente. Hay gente que se le van las horas. Yo sé que cuando tengo tiempo y me pongo a escribir, de repente pasaron 5 o 6 horas y no me di cuenta de nada, pero hay gente que no tiene lapsos de atención más largos que 45 minutos o una hora. Por ejemplo, gente que tiene algunas condiciones de atención o trastornos de atención, pues tal vez no puede estar 6 horas sentado, o tal vez sí, ¿no? No, tal vez tienes hijos y te van a estar interrumpiendo, o tal vez tienes un trabajo en el que a veces tienes 5 minutos libres y a veces 3 horas libres porque trabajas en una caseta de vigilancia, no lo sé, ¿no? Así que cada quien encuentra su manera y tienes simplemente que ver cuál es la estrategia que mejor te funciona a ti para ser productivo. No hay, y yo no creo en absoluto, en estos métodos rígidos que se le pueden dar a todos los escritores y que a todos les van a funcionar. Cada persona es un mundo y a cada quien le funciona otra estrategia. Dice Umati, ¿algún truco para escribir un buen final? Ya que tengo una trama que considero muy buena, el problema es el final. No sé cómo hacer un buen desenlace abierto a un segundo libro, pero que haga al lector cuestionarse varias cosas que pudo pasar por encima. Bueno, yo creo que los finales no deberían de ser tan difíciles no debería de ser tan difícil llegar a ellos si nuestros personajes están bien creados. Cuando un personaje es tridimensional y tiene un carácter específico y una manera de reaccionar específica que viene tanto de su personalidad como de sus vivencias,
solo puede reaccionar de una cierta forma ante ciertos hechos. Entonces tú le das los hechos, tú lo pones ahí y él solo puede reaccionar de una manera porque es de una manera, ¿no? Tal vez puede sorprenderte y reaccionar de una manera sorpresiva, pero esto también tendría que tener una explicación o una justificación en su origen o en su forma de ser o en sus vivencias. Así que para mí los finales no son tan como que se me van resolviendo a medida que voy escribiendo. Los finales no me llegan a ser totalmente sorpresivos porque sé cómo son mis personajes. ¿Cómo escribir un buen final? Pues escribir una buena historia. Si la historia es buena, probablemente el final será bueno. Un desenlace abierto a un segundo libro, pues te voy a dar un tip. A casi nadie le gusta un desenlace que te obliga a leer de inmediato un segundo libro para quedarte tranquilo. Casi siempre lo que se prefiere, tanto a nivel lector como a nivel editorial, es un libro que se autocontenga. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber algunas cosas que quedan abiertas para una segunda parte, pero si no, el lector no se queda totalmente insatisfecho. ¿Por qué? Porque las editoriales no saben si tu libro le va a gustar a la gente y entonces tal vez no se van a arriesgar con una segunda parte, y si tú dejas eso colgado sin una cierta satisfacción de cosas que se han cerrado, es incómodo para el lector. Es mejor un libro que pueda autocontenerse aunque queden cosas abiertas. Por otro lado, yo no estaría pensando tanto en el lector de esa forma. Tú escribes la historia que tienes que escribir, a tus personajes les pasan las cosas que les tienen que pasar y tú haces pones las escenas que tenías en tu mente. Ya si a ellos les sorprende o dejas al lector cuestionándose o dejas... Esto es un segundo plano. Tú tienes que escribir la mejor historia posible con el final que es el final que esa historia merece o que esos personajes merecen. Y cuando digo merecen no quiere decir que los buenos merecen un final feliz y los malos no, sino qué es lo que hace que sea la mejor historia, más allá de cómo va a reaccionar el lector, ¿no? Eso no importa tanto como que tú sepas que esa es el final que los personajes merecían o que los personajes al que se estaban dirigiendo, ¿no? Entonces, ¿algún truco? Pues eso, si la historia es buena, el final tiene que ser bueno, ¿no? ¿Cuál es el proceso, pregunta Ali, por el que pasan los escritores cuando se sientan a crear? ¿Podría dar consejos para alguien que no sabe nada acerca de escribir ficción? Podría decir mucho, de hecho lo digo en todo este canal, ¿no? Es una pregunta un poco general. ¿Cómo es el proceso por el que pasan los escritores cuando se sientan a crear? Pues para cada quien es diferente, yo tampoco lo puedo generalizar. En mi caso, puedo decir que para mí empieza con una pregunta. Ya lo he dicho muchísimas veces en este canal. Yo empiezo con una pregunta, algo que quiero saber, o acerca del mundo o acerca de mí misma, alguna emoción que quiero explorar, algún episodio que quiero explorar. Casi nunca sé exactamente todo lo que va a pasar y sobre todo no sé lo que va a pasarme a mí cuando escriba. ¿Qué cosas voy a acabar tocando íntimas? ¿Qué tipo de emociones me va a traer esto? ¿Qué recuerdos me va a traer? ¿Cómo me voy a sentir cuando a los personajes les pasen las cosas que les van a pasar? Así que yo empiezo con una pregunta y casi siempre tengo un punto A y un punto B. O sea, un punto de partida y un lugar al que quiero llegar. Pero todo el camino del medio es un misterio y esa es la curiosidad que me anima a ponerme a escribir. Pero más allá, creo que eso de el proceso que pasan los escritores es algo muy largo y muy personal. Así que no puedo ahondar mucho más en esto porque además no puedo generalizar, que es igual para todos, ¿no? Ricupriano dice, hola, tengo dudas de cómo presentar cuentos o novelas a concursos. Si van con seudónimo, dónde se escribe el título y el nombre del autor, etc. Como bien te contestan allá abajo, casi siempre las bases de cada concurso te indican cómo hacerlo. Por otro lado, más allá de algunas reglas muy específicas que no se pueden romper cuando los concursos son con seudónimo, por ejemplo, que no des datos que puedan hacer que la gente sepa tu identidad real. Más allá de eso, el formato en el que pongas, si pones tu nombre o si pones el nombre, esas cosas no son las que van a determinar que alguien gane o no gane. Lo que lo va a determinar es que llegue a tiempo, según la fecha límite, y que si hay una regla específica de seudónimo, pues no esté ahí, ¿no? Que no esté ahí tu nombre, vaya. Pero más allá de eso, esos detalles tan específicos de si va mi nombre aquí y acá, o si en la primera página pongo la novela o no, pues, ¿cómo harías con cualquier libro? Pones el título y pones el autor y punto, ¿no? En este caso pones el título, pones el seudónimo y casi siempre te piden que en un documento aparte, antes esto se llamaba plica y era un sobrecito, porque las cosas se mandaban por correo postal, se mandaba un sobrecito que estaba rotulado con el nombre del seudónimo y adentro estaban los datos reales de la persona para que la contactaran si ganaba, y una persona neutral se quedaba con todos estos sobres y cuando los jueces decidían quién ganaba, entonces se buscaba la plica de ese seudónimo para contactar
al ganador. Hoy ya casi todos los concursos se hacen vía virtual y lo que te piden es que mandes un documento en Word aparte y la persona encargada de recibir los correos electrónicos no tiene nada que ver, supuestamente, con los jueces y entonces les hace llegar los textos sin los nombres reales y también, bueno, obviamente sin decirles cuál es el email, porque muchos de nosotros tenemos nuestros nombres reales en los emails. ¿Qué más? Chon, chon, chon. Aquí le contestan muchas veces. Y dice Jorge Ricardo Parada Narváez. Hola Lorena, ¿qué piensas acerca de los guiones? ¿Te han encomendado corregir alguno? Te lo pregunto porque muchos escritores no ven con buenos ojos los guiones al ser más escuetos y parcos en su estilo narrativo. Pues yo creo que los guiones tienen otro objetivo diferente que el de las novelas. Los guiones son guiones por algo, están pensados para otro tipo de formato y para otro tipo de trabajo posterior. Claro que no son un trabajo desarrollado de la misma manera que una novela, eso es evidente, ¿no? No es que sean menores, a menos que un guión pretenda presentarse como una novela, pues entonces seguramente sí que faltarían desarrollo de personajes, desarrollo de escenarios, descripción de acciones, porque es como en los cómics. En los cómics muchos de los escenarios y muchas de las expresiones faciales, por ejemplo, de los personajes, están puestas ahí de manera visual. Entonces no tenemos que explicárselas, no tenemos que narrárselas al lector porque las está viendo. En el guión se tiene que dar sobre todo indicaciones visuales de cosas que no están escritas de manera narrativa, ¿no? Se tiene que decir el personaje hace esto y hace esto, en vez de que el personaje en la novela lo haga, ¿no? Y nosotros narremos cómo lo está haciendo. No es que sea un género menor, es que está dirigido a otra cosa, está dirigido a un trabajo posterior a otros medios. Así que no creo que deba juzgarse con los mismos ojos, ¿no? que una novela. Yo no reviso guiones porque no estoy especializada en ellos, justamente no tengo la preparación o la formación para decir si las indicaciones están bien puestas, ni para decir si está bien hecho el formato, y estas cosas son importantes para un guión, así que no hago lecturas ni correcciones de guiones porque no los considero que están en el mismo plano, no nivel, sino plano, no están en el mismo plano de juicio, ¿no? Y dice Malina, hola Lorena, tengo un fuerte dilema respecto a dos historias. Ay. No alcanzo a ver. Ahí estamos. Tengo un fuerte dilema respecto a dos historias. Una es un drama ambientado en la actualidad y la otra es una ficción distópica. ¿Se pueden escribir dos historias a la vez o debo centrarme solo en una? De nuevo, cada quien sabe cómo le funciona. Hay gente que no tiene atención para quedarse demasiado tiempo en una misma historia y que prefiere saltar de una a otra porque se aburren o porque, según su estado de ánimo, escriben una u otra cosa. Yo, en lo personal, no puedo escribir dos novelas a la vez porque mi involucramiento es fuerte. Yo me involucro mucho con las historias y entonces necesito estar metido en ese mundo. Pierdo mucho tiempo cada vez que empiezo a escribir en meterme a ese mundo y en meterme otra vez en los pies, bajo la piel de mis personajes. Si tengo que hacer eso una y otra vez para una y otra novela, sería demasiado tiempo y además se me mezclarían las personalidades de los personajes. Yo no sería capaz de hacerlo y además prefiero vivir inmersa en un mundo y comprometerme con él. Pero eso no es un consejo, solamente es una experiencia personal. Conozco gente que sí escribe cosas a la vez. No conozco gente a la que le haya funcionado muy bien, pero sí sé que hay gente que lo hace. Así que creo que una historia siempre grita más fuerte que la otra, o sea que siempre clama por nuestra atención más que la otra, y yo prefiero centrarme en la que me está exigiendo algo. Porque si te lo exiges porque hay una cosa que tienes que resolver ahí, algo que te llama, y yo prefiero estar con esas historias que para mí son intensas y para las que tengo un involucramiento especial. Y luego, si tengo tiempo libre, puedo escribir otro tipo de cosa que no tenga nada que ver con novela. Yo no puedo escribir dos novelas a la vez. Simpsons Lost. ¿No te parece que muchos escritores principiantes en realidad no disfrutan de escribir? Simplemente quieren compartir sus historias sin disfrutar del proceso de plasmarlas en papel. Terminan escribiéndolas con prisas y sin ganas. Por eso sus historias no brillan, ya que se sustentan en frases débiles y sin ritmo. Creo que hay de todo, Simpsons Lost, creo que hay de todo, pero sí que hay una tendencia hoy a querer presentar rápido las cosas a un público, y eso sí hace que la gente joven tenga mucha prisa. Es la presión tanto de las redes sociales como de los likes que yo no tuve cuando era joven,
y que por lo tanto tampoco me influye tanto hoy, y es en vez de guardarse el proceso para ellos mismos y que sea una cosa solitaria y por lo tanto personal, íntima y de crecimiento maravilloso, que también tiene que ver con aguantar la soledad y aguantar la incertidumbre y saber escuchar la propia voz de la intuición que nos dice cómo y por qué escribimos ciertas cosas, tienen esta necesidad tan grande de estar compartiendo y de estar recibiendo reconocimiento a cada paso que dan, que en efecto buscan escribir lo que le va a gustar a la mayoría o buscan publicar cosas en plataformas antes de que estén listas, porque nada va a ser de mucha calidad cuando empiezas, eso es lo normal. Así que sí, sí creo que no tanto por ser principiantes, sino más puede que tenga que ver con la edad y la presión que ha tenido para generaciones más jóvenes el tema de los likes y de las redes sociales, porque conozco muchos adultos de otras generaciones que son principiantes y que igual consideran... ya sonó la alarma, voy a terminar. Que igual consideran que el proceso es suyo y que escriben para sí mismos, ¿no? Así que no lo generalizaría como que todos los escritores principiantes hacen esto. ¿Cuántas preguntas me quedaban todavía? Chun, 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 chun. Wow, pueden creer que solo me quedaba una. La voy a contestar porque ya solo queda una. Dice Blue Vega: hola Lorena, escribo thrillers de suspense psicológico. Mis lectores a menudo me dicen, aunque les gusta lo que escribo, los bombardeo mucho capítulo a capítulo. ¿Cómo equilibrar el suspenso con periodos de calma? También me gustaría saber qué consejo me das para abrir y cerrar los capítulos. Bueno, creo que son muchas preguntas a la vez. No está fácil darte consejos buenos para abrir y cerrar los capítulos. Eso habría que hacerlo con calma en una asesoría, habría que ver la historia, son consejos muy grandes para muy poco espacio. Pero sí te puedo recomendar que veas un video que hice en las últimas semanas en el que en la portada tiene a Beethoven. Ahí hablo justamente del balance que hay que tener entre los clímaxes o los puntos muy álgidos de una novela y la latencia. Generalmente en los thrillers o en el suspenso tiene que haber momentos más bajos, porque si todo está aquí arriba, ya nada está aquí arriba, ¿no? Te recomiendo que veas ese video porque hablo justamente de eso. En capítulos intermedios o en momentos de latencia se aprovecha para que conozcamos a los personajes más, para hablarnos un poco o de su pasado, o de su contexto, de sus reflexiones, emociones, relaciones personales, etcétera, para que lo que ocurre en los momentos álgidos de acción o tensión nos importe, ¿no? Si solo pasan cosas todo el tiempo y nunca hay una pausa para que veamos a quién le están pasando, ¿por qué nos van a importar? Si contesté tu pregunta, he contestado tus preguntas, te he acompañado, alguno de estos videos te ha sido útil, por favor, considera suscribirte y convertirte en un miembro de este canal. Como ustedes ya saben, porque lo he estado diciendo, estamos por presentar la primera antología de cuentos de miembros de este canal. Esto es un libro de verdad publicado, corregido, maquetado, diseñado, en el que participaron 18 miembros de este canal y que ahora ya tiene un valor curricular. Pueden ponerlo en su currículum literario y es una publicación oficial, profesional, que pasó por todos los pasos necesarios. Este es uno de los beneficios que puedes tener como miembro de este canal, además de participar en torneos, tener respuestas más pronto a tus preguntas, elegir conmigo los temas de los videos y tener acceso a otra clase de contenidos que pongo exclusivos para los miembros. Así que este es el mejor momento para convertirte en miembro de este canal y para apoyar la creación de estos contenidos. Muchísimas gracias por escuchar y nos seguimos viendo.